Buenos días y bienvenidos otra vez a nuestro proyecto educativo Autores en Radio. Hoy se cumplen 10 programas y nos complace compartir nuestra alegría por ello con vosotros. Hablaremos de Miguel Miura y su obra Tres sombreros de copa. Como siempre decimos, no basta este espacio para penetrar plenamente en todo el significado de una obra de esta índole, pero sí para intentar acercarnos a esta comedia que hace de Miura un autor imprescindible dentro del canon del teatro español del siglo XX. Miguel Miura nace en 1905 en Madrid y fallece en 1977 en la misma ciudad. Crece entre bambalinas y actuaciones gracias a la actividad teatral dentro del gremio de la época que desempeñaba su padre, quien era actor y escritor de zarzuelas. Por esta misma razón, el autor tuvo que mudarse constantemente junto a su familia a las casas cercanas al teatro madrileño donde su padre trabajaba en ese momento. Desde los años 20, Miguel Miura, cuando ya frecuentaba las tertulias en la Granja del Henar, comienza sus andaduras como escritor, historietista, periodista y va fraguando su quehacer como autor teatral. Cuando Miura escribe su primera obra dramática, Tres sombreros de copa, en 1932, el autor ignoraba que 20 años más tarde, con el estreno en el Teatro Español de Madrid, sería consagrado como el precursor del teatro del absurdo en España. Una obra que marca un comienzo en el panorama teatral de la época por su ruptura con el teatro cómico anterior y porque inicia los elementos característicos del nuevo estilo de humor. Sería necesario repasar de manera global, antes de dedicarnos a comentar esta obra, el contexto histórico-literario en el que crece y se desarrolla intelectualmente el autor. A lo largo de su vida, Miguel Miura experimenta sucesos que marcarán en menor o mayor medida su obra literaria, tales como la Primera Guerra Mundial, entre los años 1914 y 1919, la dictadura de Primo de Rivera desde 1923 hasta 1931, la Guerra Civil Española en 1936 y la Segunda Guerra Mundial que comienza en 1939 y termina en 1945. Desde principios del siglo XX en Europa comenzaron a desarrollarse algunas de las tendencias teatrales y corrientes artísticas que marcarán los años anteriores y posteriores a Tres sombreros de copa. Recordemos por un lado el asentamiento del simbolismo ante la reacción contra el naturalismo que Zola coloca en 1881 con su ensayo El naturalismo en el teatro, asentamiento que hace posible la revalorización del lenguaje poético, de la imaginación y lo subjetivo. Y por otro lado, el teatro comprometido y político que pone de manifiesto las contradicciones de las conductas generadas por una sociedad en decadencia. Según Ruiz Ramón, cuando Miura escribe Tres sombreros de copa en 1932, Jardiel Poncela, coetáneo del autor y que inicia el teatro del absurdo en España con el acercamiento a un tipo de humor más inverosímil e ilógico, todavía no había escrito las piezas teatrales que romperían abiertamente con el teatro cómico español. Tampoco Casona había comenzado su carrera como dramaturgo. Miura, pues solo 2 años más joven que Jardiel y Casona, pertenece con esta, su primera obra, a esa etapa de renovación del teatro anterior a la Guerra Civil, una etapa caracterizada por la ruptura de las formas y los temas dramáticos convencionales. Sin embargo, Miguel Miura no sería reconocido como dramaturgo hasta después de la Guerra Civil Española. Si Tres sombreros de copa se hubiera estrenado el mismo año en que se escribió, marcaría, sin duda alguna, el comienzo del teatro del absurdo, por el uso del lenguaje y las situaciones que en ella se representan. Recordemos también, por otro lado, que hablar del teatro del absurdo es hablar en principio de un grupo de escritores europeos que pertenecen a una época de transición en un contexto de posguerra. Autores como Samuel Beckett, Arthur Adamoff, Ionesco y Jean Genet fueron los principales representantes de este teatro en el París de la década de los 50. Un teatro de vanguardia que nace de la preocupación por el hombre frente al mundo y la sociedad que le rodea.
así como de la voluntad de reflejar la incongruencia de su existencia. Su tradición recoge multitud de géneros, manifestaciones artísticas y movimientos tanto literarios como de otra índole, preñados en menor o mayor grado de elementos absurdos como el dadaísmo, el surrealismo, el expresionismo, el simbolismo, la comedia del arte, la comedia satírica y grotesca, entre otros, y que va mucho más allá que el existencialismo por su esfuerzo de integrar fondo y forma, mediante la desarticulación de la acción, la desintegración del lenguaje, el aniquilamiento del personaje y la personificación. En resumen, el teatro del absurdo muestra explícitamente la agonía existencial y metafísica del hombre moderno en un mundo que, a sus ojos, carece de sentido. Pero volviendo a la primera obra de nuestro autor, Guerrero Zamora, escritor y director, afirma que en Tres sombreros de copa se da una sistemática ruptura que atañe por igual al fondo y a la forma, que proyecta sentimientos y hechos, cualidades y pasiones del teatro del absurdo. Por otra parte, para García Ruiz, Tres sombreros de copa no precede de la radical negativa de la angustia existencialista, sino de la poesía de quien anhela y no logra trascender lo cotidiano. Miguel Miura, al igual que los autores coetáneos, rechaza las convenciones del teatro burgués, aunque aparentemente Tres sombreros de copa conserve la estructura tradicional de la comedia en planteamiento, nudo, desenlace y unidades de acción, lugar y tiempo. Asimismo, en la obra se pone de manifiesto la crítica a una sociedad regida por tópicos sentimentales y cursis, por clichés y convenciones de moral puritana fijados en la vida burguesa de la época. La crítica ha relacionado en algunas ocasiones la obra con la producción de Ionesco. No es de extrañar que en la época no se entendiera del todo las intenciones del autor y que ello provocara varios intentos fallidos de estrenarla en 1932, 1935 y 1939. Miguel Miura expresa a modo de conclusión en 1943, cuando contaba sobre este afán de estrenarla en Madrid. No era uno de esos jóvenes intelectuales que llegan al teatro queriendo acabar con todo lo viejo y hablando mal de los autores consagrados. Yo admiraba a todos ellos y me leía una y otra vez sus comedias, sus zarzuelas, sus juguetes cómicos y sus sainetes. Y de pronto, sin proponérmelo, sin la menor dificultad, había escrito una obra rarísima, casi de vanguardia, que no solo desconcertaba a la gente, sino que sembraba el terror en los que la leían. Yo era, por tanto, como ese huevo de pato que incuba la gallina y que después, junto a los políticos, se encuentra extraño y forastero y con una manera de hablar distinta. A mí no me entendía nadie y, sin embargo, yo entendía a todos. Y mi manera de hablar me parecía perfectamente comprensible. La genialidad de Miura radica precisamente en romper desde la situación, el lenguaje y los caracteres los moldes habituales de la creación dramática y desde ahí poner de manifiesto, con el desarrollo de la acción, la rigidez, la falsedad y lo absurdo del ser humano. Después del estreno en Madrid en 1952, se representa en París 5 años más tarde. Ionesco, en un artículo publicado en 1959, dedicaba estas palabras. Tres sombreros de copa, de Miguel Miura, tiene la ventaja de asociar el humor trágico, la verdad profunda, al ridículo, que como principio caricaturesco sublima y realza, ampliándola, la verdad de las cosas. El estilo irracional de estas obras puede desvelar mucho mejor que el racionalismo formal o la dialéctica automática las contradicciones del espíritu humano, la estupidez, el absurdo. La obra de Miura exige un pequeño esfuerzo, una cierta agilidad de espíritu por parte del espectador o del lector. Sorprender lo racional a través de lo irracional, pasar de un plano de la realidad a otro, de la vida al sueño, del sueño a la vida. Esta desarticulación aparente es, en el fondo, un excelente ejercicio para enriquecer la expresión teatral, multiplicar, variar los dominios de la realidad sometidos a la exploración del autor dramático. En esta obra lo trágico se une a lo cómico, el dolor a lo bufo, lo irrisorio a lo grave. Es una excelente gimnasia intelectual.
En la obra se plasman algunas líneas que integran el teatro del absurdo. Lo no verbal, el humor presente en la degradación del lenguaje, lo grotesco, el tratamiento de lo onírico como centro de la obra, plasmado en el sueño de libertad durante una noche del protagonista, la personificación, recordemos cuando Dionisio comenta que la abuela y el caballo discutían y que el caballo decía muchas más picardías, los nombres alegóricos, entre otros. Dionisio, el protagonista, llega a la habitación de un hotel de provincia de segunda categoría para el día siguiente casarse con la hija de don Sacramento, Margarita. Miura no parece preocupado por situar la trama en un lugar específico, puesto que este hotel modesto podría ubicarse en cualquier lugar de Europa. A su llegada le acompaña don Rosario, el propietario del hotel. Asistimos desde el principio a la evidencia de la intención del autor por reducir la obra a lo absurdo. Dionisio le dice a don Rosario que las lucecitas que ve desde el balcón de la habitación son 2 blancas y una roja, y don Rosario le contesta que en los 15 años que él ha estado mostrando dichas luces, nunca nadie le había dicho que hay una roja, para luego confesarle que nunca las ha visto a causa de su débil vista. Miura, de esta forma, abre el camino a una disparatada retórica. A partir de esta primera escena, Dionisio vivirá una serie de aventuras con un grupo de artistas de vaudeville que, al confundirle con un malabarista por sus sombreros, le harán hacer cosas que él nunca antes había experimentado. Con Paula, la actriz bailarina principal de este grupo de bohemios y personaje que representa la posible libertad del joven, nace el amor. Pero esta libertad no se logra, puesto que Dionisio, a la mañana siguiente, como despertando de un sueño, se arregla conforme para ir a la boda. El protagonista logra evadirse de su realidad durante solo una noche, pero el amor por Paula debe morir para cumplir con todo lo estipulado en la sociedad burguesa en la que vive sumergido. Como bien afirma García Ruiz, Miura desarrolla todo un juego básicamente teatral en el que van quedando en evidencia las limitaciones de lo normal, la irritante mediocridad del espíritu burgués identificado con el conformismo. De este mismo modo, se ponen de manifiesto las 2 diferentes concepciones enfrentadas entre sí. Por una parte, el mundo burgués, adinerado y cursi, limitado por una moral estricta de tópicos y tabúes, y por otra parte, el mundo casi inverosímil, errante, libre, aventurero y apasionado, representado por los personajes arquetipos del music hall y de la bohemia despreocupada por lo moral. Aunque ambos mundos no quedan libres de apariencias, en Tres sombreros de copa las normas morales del mundo burgués se ridiculizan a través de los personajes del odioso señor y de don Sacramento. Vamos a escuchar la escena que abre el tercer acto, donde don Sacramento irrumpe en la habitación de Dionisio. Miura, que utiliza el lenguaje para caracterizar a los personajes, ridiculiza al padre de la novia a través de la importancia que éste le concede a los huevos fritos, plato que tiene que gustar a las personas honorables, como si de una norma inquebrantable se tratase. Dionisio, Dionisio, abra, soy yo, soy don Sacramento, soy don Sacramento. ¡Soy don Sacramento! Sí, ya voy. Don Sacramento. Caballero, mi niña está triste. Mi niña 100 veces llamó por teléfono sin que usted contestase a sus llamadas. La niña está triste y la niña llora. La niña pensó que usted se había muerto. La niña está pálida. ¿Por qué martiriza usted así a mi pobre niña? Yo salí a la calle, don Sacramento, me dolía la cabeza, no podía dormir. Salí a pasear bajo la lluvia y en la misma calle di 2 o 3 vueltas. Por eso yo no oí que ella me llamaba. Pobre Margarita, cómo habrá sufrido. La niña está triste, la niña está triste y la niña llora. La niña está pálida. ¿Por qué martiriza usted a mi pobre niña? Don Sacramento, ya se lo he dicho, yo salí a la calle, no podía dormir. La niña se desmayó en el sofá malva de la sala rosa. Ella creyó que usted se había muerto. ¿Por qué salió usted a la calle a pasear bajo la lluvia?
Me dolía la cabeza, don Sacramento. Las personas decentes no salen por la noche a pasear bajo la lluvia. Usted es un bohemio, caballero. No, señor. Sí, usted es un bohemio, caballero. Solo los bohemios salen a pasear de noche por las calles. Pero es que me dolía mucho la cabeza. Usted debió ponerse 2 ruedas de patata en las sienes. Yo no tenía patatas. Las personas decentes deben llevar siempre patatas en los bolsillos, caballero. Y también deben llevar tafetán para las heridas. Juraría que usted no lleva tafetán. No, señor. ¿Lo está usted viendo? Usted es un bohemio, caballero. Cuando usted se case con la niña, usted no podrá ser tan desordenado en el vivir. ¿Por qué está así este cuarto? ¿Por qué hay lana de colchón en el suelo? ¿Por qué hay papeles? ¿Por qué hay latas de sardinas vacías? ¿Qué hace aquí esta carraca? Los cuartos de los hoteles modestos son así. Este es un hotel modesto. Usted lo comprenderá, don Sacramento. Yo no comprendo nada. Yo no he estado nunca en ningún hotel. En los hoteles solo están los grandes estafadores europeos y las vampiresas internacionales. Las personas decentes están en sus casas y reciben a sus visitas en el gabinete azul, en donde hay muebles dorados y antiguos retratos de familia. ¿Por qué no ha puesto usted en este cuarto los retratos de su familia, caballero? Yo solo pienso estar aquí esta noche. No importa, caballero. Usted debió poner cuadros en las paredes. Solo los asesinos o los monederos falsos son los que no tienen cuadros en las paredes. Usted debió poner el retrato de su abuelo con el uniforme de maestrante. Él no era maestrante, él era tenedor de libros. Pues con el uniforme de tenedor de libros. Las personas honradas se tienen que retratar de uniforme, sean tenedores de libros o sean lo que sean. Usted debía poner también el retrato de un niño en traje de primera comunión. ¿Pero qué niño iba a poner? Eso no importa, da lo mismo. Un niño cualquiera. Hay muchos niños. El mundo está lleno de niños de primera comunión. Y también debió poner usted cromos. ¿Por qué no ha puesto usted cromos? Los cromos son preciosos. En todas las casas hay cromos. Romeo y Julieta hablando por el balcón de su jardín. Jesús orando en el huerto de los olivos. Napoleón Bonaparte en su destierro de la isla de Santa Elena. Qué gran hombre Napoleón, ¿verdad? Sí, era muy belicoso. ¿Era ese que llevaba siempre así la mano? Efectivamente, llevaba siempre así la mano. Debía de ser muy difícil, ¿verdad? Solo un hombre como él podía llevar siempre así la mano. ¿Y la otra la llevaba así? Efectivamente, así la llevaba. ¡Qué hombre! Napoleón Bonaparte. Usted tendrá que ser ordenado. Usted vivirá en mi casa y mi casa es una casa honrada. Usted no podrá salir por las noches a pasear bajo la lluvia. Usted, además, tendrá que levantarse a las 6:15 para desayunar a las 6:30 un huevo frito con pan. A mí no me gustan los huevos fritos. A las personas honorables les tienen que gustar los huevos fritos, señor mío. Toda mi familia ha tomado siempre huevos fritos para desayunar. Solo los bohemios toman café con leche y pan con manteca. Pero es que a mí me gustan más pasados por agua. ¿No me los podían ustedes hacer a mí pasados por agua? No lo sé. No sé. Eso lo tendremos que consultar con mi señora. Si ella lo permite, yo no pondré ningún inconveniente. Pero le advierto a usted que mi señora no tolera caprichos con la comida. Pero yo, ¿qué le voy a hacer si me gustan más pasados por agua, hombre? Nada de cines, ¿eh? Nada de teatros, nada de bohemia. A las 7, la cena. Y después de la cena, los jueves y los domingos, haremos una pequeña juerga. Porque también el espíritu necesita expansionarse. ¡Qué diablo! Se ha descompuesto. Es así. La niña los domingos tocará el piano, Dionisio. Tocará el piano y quizá, si estamos en Vena, quizá recibamos alguna visita. Personas honradas, desde luego. Por ejemplo, haré que vaya el señor Smith. Usted se hará enseguida amigo suyo y pasará charlando con él muy buenos ratos. El señor Smith es una persona muy conocida. Su retrato ha aparecido en todos los periódicos del mundo. Es el centenario más famoso de la población. Acaba de cumplir 120 años y aún conserva 5 dientes. Usted se pasará hablando con él toda la noche. Y también irá su señora. ¿Y cuántos dientes tiene su señora? Oh, ella no tiene ninguno. Los perdió todos cuando se cayó por aquella escalera y quedó paralítica para toda su vida, sin poderse levantar de su sillón de ruedas. Usted pasará grandes ratos charlando con este matrimonio encantador. Pero ¿y si se me mueren cuando estoy hablando con ellos?
¿Qué hago yo, Dios mío? Los centenarios no se mueren nunca. Entonces no tendrían ningún mérito, caballero. Pero, ¿a qué huele este cuarto? Desde que estoy aquí noto yo un olor extraño. Es un olor raro y no es nada agradable este olor. ¿Se habrán dejado abierta la puerta de la cocina? No, no es eso. Es como si un cuerpo humano se estuviese descomponiendo. Dios mío, ¿ya se ha muerto? ¿Qué olor es este, caballero? En este cuarto hay un cadáver. ¿Por qué tiene usted cadáveres en su cuarto? ¿Es que los bohemios tienen cadáveres en su habitación? En los hoteles modestos siempre hay cadáveres. Es por aquí. Por aquí abajo. ¡Oh, aquí está! 2 conejos muertos. ¿Es esto lo que olía de este modo? ¿Por qué tiene usted 2 conejos debajo de su cama? En mi casa no podrá usted tener conejos en su habitación. Tampoco podrá usted tener gallinas. Todo lo estropean. Estos no son conejos, son ratones. ¿Son ratones? Sí, señor, son ratones. Aquí hay muchos. Yo nunca he visto unos ratones tan grandes. Es que como este es un hotel pobre, los ratones son así. En los hoteles más lujosos, los ratones son mucho más pequeños. Pasa igual que con las barritas de Viena. ¿Los ha matado usted? Sí, los he matado yo con una escopeta. El dueño le da a cada huésped una escopeta para que mate los ratones. ¿Y estos números que tiene en el cuello qué significan? Aquí pone 3,50. No es 3,50, es 350. Como hay tantos, el dueño los tiene numerados para organizar concursos. Y al huésped que, por ejemplo, mate al número 14, le regala un mantón de Manila o una plancha eléctrica. ¡Qué lástima que no le haya tocado a usted el mantón! Podríamos ir a la verbena. ¿Y qué piensa usted hacer con estos ratones? No lo he pensado todavía. Si quiere usted se los regalo. ¿A usted no le hacen falta? No, yo ya tengo muchos. Se los envolveré en un papel. Muchas gracias, Dionisio. Yo se los llevaré a mis sobrinitos para que jueguen. Ellos recibirán una gran alegría. Y ahora, adiós, Dionisio. Voy a consolar a la niña que aún estará desmayada en el sofá malva de la sala rosa. Son las 6:43. Dentro de un rato, el coche vendrá a buscarle para ir a la iglesia. Esté preparado. ¡Qué emoción! Dentro de unas horas usted será esposo de mi Margarita. ¿Pero le dirá usted a su señora que a mí me gustan más los huevos pasados por agua? Sí, se lo diré, pero no me entretenga. ¡Oh, Dionisio! Ya estoy deseando llegar a casa para regalarles esto a mis sobrinitos. ¿Cómo van a llorar de alegría los pobres pequeños niños? ¿Y también les va usted a regalar la carraca? ¡Oh, no! La carraca es para mí. Miura ridiculiza al mundo burgués en esta escena con un marcado sinsentido verbal. Don Sacramento afirma que las personas decentes deben llevar siempre tafetán y patatas en los bolsillos, están en sus casas y reciben a sus visitas en el gabinete azul, no salen a pasear de noche por las calles y les tienen que gustar los huevos fritos. Una escena cargada de elementos propios del absurdo y de simbología. Los conejos muertos y la carraca son objetos de juguetes. El padre de la novia, creyendo que son ratones los conejos, se los llevará a sus sobrinos para que jueguen. La carraca irá sonando a lo largo de la escena, transformando la habitación del joven en zona de juego. La verborrea con que acomete don Sacramento a Dionisio convierte a este, entre réplicas absurdas, en juguete a la vez. Los dos elementos puestos en escena a exprofeso reflejan a modo de espejo la condición que Miura le concede al protagonista, la de un juguete, víctima de las dos diferentes concepciones, la burguesía por un lado y por el otro la bohemia. Dionisio pierde autonomía, pero lejos de ser un fantoche, es más bien el resultado de ser según lo que le rodea. Ante la pasividad que le caracteriza, pierde la facultad de opinar. Tres sombreros de copa, farsa moderna, resulta ser una obra pionera por la forma novedosa en la que el autor hace funcionar el humor. La comicidad se presenta dejando al descubierto la melancolía, la nostalgia y los sueños perdidos, el desengaño, el conformismo y la amargura final. No se trata de una obra de abierta carcajada, sino que el humor es sutil, dejando en el espectador las puertas abiertas del subconsciente.
Aquí nos despedimos. Agradecemos a Alfonso Vegara por sus intervenciones y su talento. Como siempre, esperamos que hayáis disfrutado en nuestro intento de acercarnos un poco más a esta comedia y a su autor, quien fue adoptado con entusiasmo por la generación de la postguerra. Esto es Autores en Radio, una producción de Cachumbambé Teatro. Claudia Escobar, quien les habla. Hasta el próximo jueves.